en el Pleno es para denunciar el acto arbitrario, el acto dictatorial que ha tenido hoy el presidente de la ciudad de Ceuta, el presidente de la Asamblea, la mesa de la Asamblea, con la colaboración de la Secretaría General, quien ha enviado un informe 10 minutos antes, en el cual se ratificaba la decisión de la mesa, justificaba la decisión de la mesa de la Asamblea para cercenar el derecho de todos los ceutíes a debatir sobre su calendario laboral. Esta situación es especialmente grave. Yo diría que de las más graves que se han dado en la historia de la democracia en la ciudad de Ceuta, pues desde que se constituye el primer ayuntamiento democrático de la ciudad. Es la primera vez que no se va a debatir un calendario laboral en la Asamblea de la ciudad de Ceuta. Esto indica el nivel de dictadura a la que el presidente Juan Vivas está sometiendo a esta Cámara, la Cámara de Representantes de los Ciudadanos de Ceuta, y por lo tanto creemos que los ciudadanos deben conocer cuál es la postura de Vox. Creemos que era necesario que abandonáramos la sesión de debate del Pleno, precisamente porque se había pervertido la legitimidad del Pleno de hoy con esta decisión arbitraria y dictatorial. Quiero insistir en este término. Quiero decir también que esta legislatura y los meses que quedan hasta el final, bueno, pues vamos a ir viendo muestras de este carácter dictatorial que Juan Vivas está demostrando en las sesiones plenarias, y pues los ceutíes tienen que ser conscientes de la situación en la que los parlamentarios de Vox nos desenvolvemos en la Asamblea. Están intentando utilizar los medios para desacreditarnos, están intentando incluso amenazarnos a través de personalidades que están vinculadas a Juan Vivas y al Partido Popular y al gobierno de la ciudad. Es una situación bastante grave. Nosotros no vamos a ceder en nuestras posiciones. Creemos que estamos legitimados para decir lo que decimos y defender nuestra postura en el Pleno, pero sí es cierto que nos preocupa el futuro de la democracia de la ciudad de Ceuta, y nos preocupa sobre todo esta última etapa de, si es que realmente es la última etapa y no miente una vez más a los ciudadanos como está acostumbrado a hacer, de Juan Vivas al frente de la ciudad de Ceuta. Ahora le paso a nuestro portavoz en el grupo parlamentario, Carlos, le dejo la palabra, y él ya va a explicar la situación y bueno, pues va a ir un poco exponiendo los motivos por los que entendemos que se ha querido cercenar el debate plenario, el debate sobre el calendario laboral. Muchas gracias. Bueno, bien, como dice Juan Sergio, creo que es importante, ante una actitud dictatorial por parte del presidente Vivas, que ha suspendido 9 minutos antes el debate sobre el calendario laboral, el pueblo de Ceuta debe saber lo que interpretamos nosotros que está haciendo Juan Vivas, que es la realidad de lo que está haciendo Juan Vivas. Ahí arriba ahora mismo hay un discurso único, uniforme, un pacto entre Juan Vivas y sus socios, que han pretendido que lo que vamos a contar a continuación no se escuche en la Asamblea y no se pueda debatir y confrontar con las ideas o mentiras del Partido Popular. Para comenzar, y creo que el día lo merece, tenemos que hacer una referencia histórica a la literatura española del conde Don Julián. El conde Don Julián, gobernador de Ceuta en el siglo VIII, es un personaje histórico, no solo de Ceuta, sino también tiene su papel importante en toda España. Un gobernador de Ceuta visigodo, hispano-cristiano, que cometió traición por una venganza personal y facilitó con sus barcos desde Ceuta que las tropas islámicas invadieran la península. Es reconocido en la historia de la literatura española como uno de los grandes traidores que ha dado nuestra nación, el conde Don Julián. ¿Y por qué hago esta pequeña mención? Porque nadie le ha preguntado a Juan Vivas qué piensa del conde Don Julián. Si para toda la literatura
de España. Don Julián es un ejemplo y un sinónimo de traidor. ¿Qué es para Juan Vivas, que es lo más próximo a su reencarnación, qué es el conde Don Julián? Esta pregunta debería ser respondida por el presidente. Continuando con lo que Juan Vivas no quiere que se escuche, tenemos que recordar el calendario laboral con el que Juan Vivas llegó a la presidencia en Ceuta. La Ceuta que se encontró Juan Vivas, con sus virtudes y con sus dificultades. El calendario laboral en el que Juan Vivas se inició en el gobierno tenía como festivos los siguientes días: 1 de enero, Año Nuevo; 6 de enero, Epifanía del Señor; 17 de abril, Jueves Santo; 18 de abril, Viernes Santo; 1 de mayo, Fiesta del Trabajo; 13 de julio, San Antonio; 5 de agosto, Nuestra Señora de África; 15 de agosto, festividad de la Asunción de la Virgen; 2 de septiembre, Día de la Ciudad Autónoma de Ceuta; 12 de octubre, Fiesta Nacional; día 1 de noviembre, Día de Todos los Santos; 6 de diciembre, Día de la Concepción Española; día 8 de diciembre, Inmaculada Concepción; y día 25 de diciembre, Navidad. Juan Vivas se encontró con este calendario. Nadie ha escuchado Fiesta del Sacrificio, Día del Borrego o Día del Final del Rabadán. Ese es el calendario y esa es la Ceuta que se encontró Juan Vivas. A partir de ahora, el calendario es diferente. Cuando llegó, Ceuta era una, y cuando se va, su calendario laboral es otro bien diferente. Deja un legado marroquinizador en cuanto a lo institucional y un experimento social fallido. Juan Vivas, como digo, ha intentado quebrar de forma intencionada la españolidad de Ceuta, impulsando ese experimento social que él llama la multiculturalidad, con su eslogan de la Ceuta de las 4 culturas. Un experimento social fallido, consistente casi exclusivamente en propagar la cultura marroquí, hasta darle estatus de española en igualdad con la cultura española. Juan Vivas ha pretendido durante 20 años, y hoy, en un capítulo más de esa etapa significativa, le ha dado estatus de española a la cultura marroquí. Por lo tanto, la aprobación del calendario que va a hacer de forma dictatorial en Consejo de Gobierno por primera vez en 40 años sin pasar por la Asamblea es un capítulo más de la marroquinización de Ceuta, de una Ceuta que en manos de Vivas cada vez se parece más a Marruecos y menos a nuestros vecinos de Andalucía. Él es también quien ha impulsado esa marroquinización, permitiendo, tolerando y fomentando la construcción de viviendas ilegales de marroquíes que desde su llegada a la presidencia no han contado con ningún obstáculo en cuanto a la construcción de esas viviendas ilegales, con su posterior trámite en el padrón municipal, provocando que miles de marroquíes ilegales se afianzaran en Ceuta. Él es quien ha subvencionado un entramado millonario de asociaciones pro-marroquíes, como pueden ser Digmu, Intercultura, Iman Wash, Al Idrisi, la CIE, Al-Husna, Abu Bakar, IDI, Luna Blanca y un largo etcétera. Por lo tanto, para afrontar el futuro como ciudad plenamente española y contra esa política de Juan Vivas que nos lleva a la perdición y a un estatus cuestionable, debemos comenzar por reconocer al vivismo como una etapa marroquinizadora de la ciudad. Entender a Juan Vivas como un aliado directo o indirecto de los intereses del monarca Mohamed VI. Un Vivas
que en 20 años no ha confrontado postulados con los promarroquíes Mohamed Ali o Fátima Ahmed. Un Vivas que les ha comprado y ha adoptado su discurso. El Vivas de la multiculturalidad, por lo tanto, es una farsa. Sonrisas y buenas palabras para todos, subvenciones y tratos de favor para la cultura marroquí. El Vivas del diálogo, ya que apela al diálogo continuamente tanto él como sus consejeros, es el Vivas del diálogo con las izquierdas. Es el Vivas del diálogo con el islamismo. Es el Vivas del diálogo y del entendimiento con el fundamentalismo de la señora Fátima Ahmed y destacados miembros de Caballas, como el sucesor del señor Mohamed Ali. Un Vivas que se siente más cómodo con los enemigos de Ceuta que con Vox, y eso ha quedado muy de manifiesto. Prefiere el club de los chiringuitos, de las subvenciones. Prefiere a quien, como él, se deja seducir por los poderes fácticos que gobiernan esta ciudad sin hacer presencia en la asamblea. Por eso, hoy, lejos de enmendar ese error de instaurar tanto el Día del Borrego como el final de Ramadán como festivos, Vivas se vuelve a echar en manos de la izquierda, se vuelve a abrazar a la izquierda. Vox presentó su enmienda para que Juan Vivas rectificara, para que retrocediera, para que dejase la asamblea después de 20 años un poco mejor de lo que lo va a hacer, corrigiendo errores. Y Juan Vivas ha optado por agravar gravemente esos errores. Este calendario, para los electores principalmente del Partido Popular, supone un nuevo engaño. Supone una mentira y una estafa. Esos electores que en mayo de 2019 no votaron para que Juan Vivas hiciera cosas de este tipo. No votaron para tener, entre otras cosas, este calendario laboral. Y no votaron para sentir vergüenza de los dirigentes de este gobierno. Dicen en los últimos días algunos de los voceros del señor Vivas, principalmente la señora Chandiramani y el señor Rontomé, quien le ha visto y quien le ve, que somos incoherentes porque hemos aprobado 2 veces su calendario laboral en el que únicamente no constaba el Ramadán todavía, constaba la fiesta del sacrificio. Eso es cierto, pero se aprobó con la condición de crear una comisión para incluir en el futuro el día de San Daniel como festivo en el calendario. Y se hizo público y se dijo hasta la extenuación en la asamblea de Ceuta. Una promesa, una condición incumplida por el Partido Popular. Y así en nuestra enmienda, para corregir los errores de Vivas hoy, llevábamos el carácter festivo de San Daniel y lo pedimos en sustitución de la fiesta del sacrificio. Y por supuesto, sí, la fiesta del Ramadán. 2 aprobaciones del calendario a las que hace mención el señor Rontomé, la señora Chandiramani y el señor Vivas. 2 aprobaciones en menos de un año, lo tenemos que recordar, junto con la aprobación del presupuesto de la ciudad. Insisto, con la condición de San Daniel incumplida. No hay que olvidar que esos votos no fueron gratis. Los votos que el Grupo Vox dio para la aprobación del calendario no fueron un cheque en blanco, no fueron un capricho, tuvieron sus consecuencias positivas, en ese caso, para la ciudad. Con esa aprobación y con ese intento de ayudar al Partido Popular a retroceder en su errática política marroquinizadora y destructora de la economía local,
logramos aprobar, entre otros asuntos, la eliminación de la subvención a mujeres progresistas, un chiringuito del PSOE, presidido por María Inés. Conseguimos eliminar la subvención a la Asociación Favorable a la Inmigración Ilegal, CARDIN. Conseguimos eliminar la subvención a Enfermos Sin Fronteras, cuya actividad consistía en colapsar el sistema sanitario español trasladando pacientes marroquíes a dicho sistema. Eliminamos la Dirección General de Barriadas con un presupuesto desorbitado, controlada por el Partido Socialista y utilizada como agencia de colocación para trabajadores afines y afiliados al PSOE. También conseguimos presupuestar la auditoría externa que conseguimos aprobar en la Asamblea y que a día de hoy sigue incumplida, no se ha hecho. Conseguimos, con aquella aprobación en menos de un año de 2 calendarios, implantar la plataforma virtual para agilizar los trámites del DUA, que tampoco se ha hecho. Conseguimos una supuesta mejora presupuestada de vehículos y material de la policía local, que se ha hecho algo, pero no lo que pedíamos, completamente insuficiente. Por lo tanto, un hecho a medias es otro incumplimiento. Conseguimos, con estas 2 aprobaciones puntuales en menos de un año, la realización de un inventario sobre las construcciones ilegales existentes en nuestra ciudad. Un inventario que a día de hoy tampoco existe. Otro incumplimiento. Conseguimos la ejecución de un plan de reforestación con un valor presupuestario que tampoco se ha cumplido. Y podríamos pegarnos aquí toda la mañana mencionando por qué se aprobó un par de calendarios, pero nos pegaríamos horas y horas y horas. Y como última mención podemos hablar del presupuesto que consiguió Vox incumplir otra vez para la reconversión del mercado central de Ceuta en algo moderno que combine la oferta gastronómica con la actual. Por lo tanto, Vox en todo momento actuó de frente con intentar de ayudar a este gobierno a retroceder en su política marroquinizadora. Tratamos de ayudar a un gobierno popular extirpando chiringuitos marroquinizadores subvencionados, y eso mismo fue lo que les llevó a aliarse con el PSOE y con los promarroquíes. El Partido Popular fue incapaz de dar un paso más en la eliminación de las subvenciones a esos chiringuitos, como pueden ser algunos principales, DIMU o Intercultura, que es un bastión de caballas, y decidió dar un paso atrás en todo ese pequeño camino de enmienda que hizo para corregir los errores de tantísimos años. No tiene que olvidar el Grupo Popular, cuando actuamos como actuamos, que su socio es el PSOE, porque ellos han elegido que fuera el PSOE junto con principalmente Mohamed Ali. Son ellos, son el Partido Popular, quienes han elegido la marroquinización y el islamismo. Nadie les ha obligado. Es su decisión y es su elección. Quienes votan a favor del Ramadán, que ahora lo dicen con la boca pequeña, son ellos. Y quienes son responsables de ese calendario son exclusivamente quienes lo van a aprobar, que son ellos. Nosotros veníamos al pleno de hoy con la intención poco probable, pero intención de convencerles a otros, convencerles de que tenían opción de enmendarse,
de que podían aprobar nuestro calendario con la festividad de San Daniel, eliminando los festivos que pretende imponer Marruecos, porque esos festivos le vienen muy bien a Marruecos. Pero ha sido imposible. El señor Vivas ha decidido eliminar 9 minutos antes de la Asamblea ese punto del orden del día y, por tanto, la presentación de enmiendas y la posibilidad de corregir levemente su política. Por tanto, han podido dejar atrás el Día del Borrego, han podido dejar atrás el Ramadán, han podido mantener el festivo de la Navidad, que pasaría el día 26, suponiendo un importante desahogo para esos trabajadores que se hacen viajes kilométricos para ver a la familia, cenar con ella el día 24 y volver de nuevo el día de Navidad. Han quitado ese respiro a esos trabajadores que no son funcionarios y no tienen 2 semanas de vacaciones en Navidad. Estaban a tiempo hoy de rectificar y lo han tirado todo por la borda. Tenemos que recordar que la identidad política histórica y tradicional de la ciudad de Ceuta, como bien ha dicho mi presidente Juan Sergio en numerosas ocasiones, es la propia de la nación a la que pertenece. Por tanto, las festividades locales se deben adecuar a la legislación y a la identidad de nuestra nación. Protegerla también en el ámbito geopolítico e internacional que nuestra pequeña y gran ciudad sufre o se beneficia. Pero que en este momento con Juan Vivas sufre. En 2003, y esto es para los ceutíes que no lo están pasando bien, a causa de las crisis, a causa de la economía, a causa del declive cultural, a causa de la inseguridad, a causa de todos los males que estamos padeciendo. En 2023 gobernaremos con la fuerza necesaria, y hago mención por el día y por el asunto que acaba de ocurrir en la Asamblea, gobernaremos con la fuerza necesaria para recuperar el calendario laboral que recibió Juan Vivas cuando llegó a la gobernanza. Ese plenamente español en el año 2000, 2001, 2002, 2003. Ese antes de las políticas favorables a Marruecos de Juan Vivas. Y ya para finalizar, recuerden que tenemos que hacer pedagogía, que no hay un discurso único de Juan Vivas y los medios de comunicación comprados por Juan Vivas. Vivas y el PP representan una etapa oscura y dañina para Ceuta. Oscura también en cuanto a la corrupción. La Ceuta española debe unirse en torno a Vox. Somos la única esperanza y somos los únicos que pensamos a día de hoy como grupo político en el futuro y la españolidad de Ceuta. Los únicos. No les quepa absolutamente ninguna duda. Por lo tanto, aún hay esperanza, podemos revertir la situación y nosotros estamos dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias para revertirla y recuperar esta ciudad. Porque a partir de 2023 tiene que ser menos esa gente que diga me voy a tener que ir a vivir fuera o que diga esto está perdido. A partir de 2023 esa tendencia tiene que ir a la baja y tiene que cambiar. Y tenemos que ser optimistas, tener ilusión y tener esperanza. Moral alta, pese a lo que pase hoy, pese a las políticas de Juan Vivas, pese al Partido Popular. Coraje e ilusión. Cobardes, corruptos, vendepatrias, llegan a su fin, no van a ser eternos. Hoy es un día un poco más triste que ayer, pero también es un día más cercano a las elecciones de 2023. Por lo tanto, ilusión, a seguir trabajando, levantando esta ciudad y no les quepa ninguna duda de que daremos la cara, ganaremos y levantaremos el pueblo.
Muchas gracias. Ahora, hecha la exposición, nuestro portavoz del grupo parlamentario, si algún medio quiere hacer una pregunta, estaremos dispuestos a contestar. Hola, buenos días. Me gustaría saber si ya se han puesto en contacto con los compañeros de Madrid después de lo que ha pasado esta mañana, si les ha dado tiempo y si les han comentado el proceso a seguir, si van a trasladarlo a nivel nacional el tema, ¿qué es lo que van a hacer a partir de ahora? Gracias. Bueno, hemos sido nosotros los primeros sorprendidos por la decisión que se ha tomado esta mañana en el Pleno. Ya hemos dicho que hemos recibido 9 minutos antes el informe de la Secretaría General por el cual se legitimaba la mesa para retirar sin más debate un punto del orden del día. Por supuesto, desde el Vox Nacional, desde Madrid, están plenamente pendientes de lo que pasa en Ceuta y por supuesto de los debates plenarios que se producen aquí. Iremos viendo a medida a lo largo de la mañana pues las reacciones que se van produciendo hasta este punto, hasta esta situación que hemos visto, que creo que atenta directamente contra el principio de la democracia, de la libertad de expresión, de la legitimidad de los grupos parlamentarios para el debate. Estamos hablando de un hecho muy grave. Se ha cercenado la libertad de un grupo parlamentario legitimado por más de 7.500 votos para poder debatir en la Asamblea, para poder manifestar la posición de esos más de 7.000 electores. Se ha cercenado, como digo, esa posibilidad. Estamos, insisto y quiero insistir en este punto, hemos atentado a la democracia. Por supuesto que habrá reacciones y por supuesto que desde el Vox Nacional pues se tomará pues la posición, los posicionamientos para que desde a nivel nacional se tenga constancia pues, de cómo está robando la democracia el presidente de la ciudad autónoma y de cómo está instaurando una verdadera dictadura del pensamiento único en la Asamblea de Ceuta con vida. ¿Creen que el resto de grupos políticos sabían antes de esos 9 minutos que se había solicitado ese informe a la Secretaría General y cuál era el resultado? Pues, mire, Marta, se ha votado anteriormente en la Asamblea. El presidente, antes de dar inicio, ha informado de que retiraba el orden del día y ha contado con el apoyo expreso y manifiesto del Grupo Socialista y del Grupo Caballas. La señora Abel, no sé qué ha votado. Creo que se ha votado en contra. Pues ya tiene usted la respuesta. Están apoyados en el Partido Socialista y en el Grupo Caballas en esta cuestión. A mí me gustaría preguntarles, hoy han decidido irse y no volver, si tienen pensado seguir compareciendo en las siguientes sesiones plenarias o si por el contrario van a dejar de ir a los plenos después de la situación de hoy. Gracias. Por supuesto, tenemos una obligación para con nuestros electores. Por supuesto que vamos a estar en los plenos, vamos a seguir debatiendo y vamos a seguir manifestando nuestros posicionamientos políticos. Hoy era necesario hacer este gesto, por supuesto, porque se ha pervertido la legitimidad de un pleno con una actitud dictatorial y arbitraria por parte del presidente de la mesa. Por tanto, había que hacer este gesto de repulsa, había que hacer este gesto de reprobación y había que convocar a los medios como hemos hecho para manifestar nuestros posicionamientos y para decir con claridad que lo que se ha hecho es un acto dictatorial. Por supuesto que vamos a volver a un pleno, por supuesto que Vox va a estar ocupando su lugar, por supuesto que la voz de nuestro grupo parlamentario se va a seguir escuchando, porque ojo, no somos 4 diputados. Detrás de estos 4 diputados, detrás del grupo parlamentario Vox, hay más de 7.500 electores que 6 meses después se ratificaron con casi 12.000 en las elecciones generales. Representamos a una parte muy importante del pueblo de Ceuta que por supuesto va a estar representada y va a tener su voz firme y decidida en los plenos. Me gustaría saber, por un lado, si van a tomar alguna decisión más, además de abandonar la sesión plenaria, no sé, una iniciativa judicial, por ejemplo. Y por otro lado, el señor Redondo ha hablado de nombres relevantes que han ejercido presiones y amenazas, y el señor Verdejo ha hablado de poderes fácticos. Me gustaría que pusiese nombre a esos poderes fácticos y a esos nombres relevantes. Bueno, por eso creo que he manifestado cuando he salido del salón plenario que íbamos a analizar las posibles actuaciones jurídicas con respecto a la actuación que ha tenido la Secretaría General. Entiendo que 9 minutos antes hacer un informe y mandarlo a los grupos parlamentarios creo que no se corresponde, por lo menos con el derecho administrativo. Ahora ya veremos si hay otras consecuencias relacionadas con el derecho que se deban analizar de cara a la actuación de la Secretaría General y de la
mesa de la Asamblea. Bueno, con respecto a la segunda pregunta que me hace, por supuesto que recibimos amenazas y presiones. Esta mañana hemos podido ver algunas entrevistas en algún medio de comunicación local, alguna personalidad política o religiosa de la ciudad de Ceuta en la que señalaba directamente a Vox y nos advertía de que podríamos tener consecuencias o arrepentirnos de nuestras propias posiciones, de nuestros propios posicionamientos y discursos, ¿no? Yo creo que entre esas y otras son muchas las presiones y amenazas que recibe el grupo parlamentario. No voy a hablar de las redes sociales en las que se plagan directamente de amenazas directas, incluso amenazas de muerte contra los miembros del grupo parlamentario, contra los responsables de Vox en la ciudad de Ceuta. Yo creo que cualquiera que se dé una vuelta por algunas redes sociales, que además son los mismos perfiles, que se inciden y repiten en cada una de las noticias que llevan referencia a nuestro discurso, como digo, ahí están, se pueden ver perfectamente esas amenazas que ya sin ningún tipo de apariencia o de pudor o de cualquier tipo de intentar ocultarse se hacen contra los miembros de Vox. Eso creo que es una evidencia clara de las amenazas directas e indirectas que recibe nuestro grupo parlamentario. ¿Y esos poderes fácticos que actúan en la sombra? Pues mire, poderes fácticos, le menciono algunos. En primer lugar, hemos hablado en numerosas ocasiones del lobby pro-marroquí. El lobby pro-marroquí, que si usted rebobina, tiene una gran lista de entidades subvencionadas, una lista millonaria, que tiene una influencia muy fuerte, principalmente en el señor Vivas y en el señor Mohamed Ali. Luego tenemos casos puntuales, puede ser el Faro, por ejemplo, es otro poder fáctico. Un medio de comunicación con una repercusión importante, actualmente secuestrado por quien lo dirige y con un presupuesto también parasitando a la ciudad con una subvención anual de 1 millón de euros. Luego tenemos también otra lista de grupos o individuos con un poder económico y con conexiones políticas y sociales importantes que colocan e impulsan candidaturas o a ciertos políticos para estar en listas de grupos de la Asamblea que consiguen con eso manejar a su antojo ciertas políticas, ciertos presupuestos y ciertas aprobaciones de propuestas que les... bueno, y así, de esa forma, consiguen no estar presentes. Evidentemente, hay algunos que te puedo mencionar, como los que te he mencionado de forma clara. Hay otros que existen, que están en la sombra, que si te lo menciono igual me llevo una querella, pero eso no significa que no estén ahí. Yo quisiera saber si vos podés dar algún cálculo sobre la expectativa de voto que tienen los españoles musulmanes. Bueno, nosotros es que no hacemos distingo la religiosidad de los electores. Nosotros nos hacemos eco de lo que aparece en los medios de comunicación, en las encuestas que van apareciendo a nivel nacional, a nivel local, en las que nos dan una expectativa de voto por encima de la del resto de los partidos. Nosotros ahí no se hace una valoración si son musulmanes, cristianos, si no son cristianos, si no son musulmanes, si no son nada. Simplemente que son electores que manifiestan su disposición por una candidatura. No podemos hacer esa cuantificación, simplemente que los resultados de estas encuestas, cuando aparecen en los medios y las podemos analizar, pues dan que nuestra formación política sigue siendo la que mayor expectativa de votos tiene en la ciudad de Ceuta. Lo que quiere decir, en un análisis porcentual en base a la realidad social de la ciudad de Ceuta, que hay muchos musulmanes que siguen entendiendo que la candidatura de Vox les representa y que están dispuestos a votarla. Y ya lo dije en mi última rueda de prensa, hay muchos musulmanes que no comparten las políticas que se están llevando a cabo por parte de Juan Vivas, por parte de Caballo, por parte de Fatih Ahmed, que están hartos de la presión que reciben incluso de miembros de su comunidad o de la comunidad musulmana y que buscan alternativas a esa presión que reciben en su propia cotidianidad. Eso se refleja también en las encuestas y después vemos como en los distritos electorales de la ciudad de Ceuta, en los que hay población mayoritariamente musulmana, pues Vox incluso gana o queda como segunda fuerza política. La libertad del voto es eso y por lo tanto muchos musulmanes de la ciudad de Ceuta nos apoyan, hablan con nosotros, nos comentan sus problemas y por supuesto su disposición a votarnos. ¿Se tendría alguna intuición de cómo estos mensajes que ustedes lanzan pueden ser recibidos entre los españoles musulmanes? Pero cuando ustedes quitan sus fiestas, dicen que sus fiestas son fiestas marroquíes. ¿Alguna intuición de cómo pueden recibirlo? No, lo acabo de decir. Tenemos contacto a diario con
con ciudadanos musulmanes. Yo digo, yo soy de Ceuta, si yo me he criado en la ciudad de Ceuta, tengo conocidos, amigos de la confesión musulmana, en mi propia barriada, me he criado ahí, y me lo dicen ellos mismos. Ellos entienden esto, pues, estas festividades las van a celebrar y entienden que no tienen por qué estar en el calendario laboral, las van a seguir celebrando igual. Siempre ha sido así, ellos no han solicitado ni exigen que estén en el calendario laboral, incluso porque después ni siquiera se corresponde ese calendario laboral cuando ellos celebran sus propias festividades. O sea, ellos incluso ven que es una tontería encima que es contraproducente para ellos, porque tienen un día festivo y después tienen que pedirse el día de permiso en su trabajo para poder celebrar su festividad. O sea, es que esto además ellos ni lo demandan, simplemente es una cuestión política, es una cuestión de intentar, de cara a la galería, llevar a cabo ese experimento social que quiere Juan Vivas con connivencia con el Partido Socialista y sobre todo con el principal grupo que ha demandado esta imposición en el calendario laboral, que es el Grupo Caballas. Y por supuesto, Fátima me dice que no olvidemos que no deja de ser una decisión del Grupo Caballas. Los musulmanes, no todos los musulmanes se sienten representados por estos representantes que se arrogan la titularidad y la representatividad de la comunidad musulmana aquí en Ceuta. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Anselmo, hay muchos musulmanes que quieren vivir en una Ceuta española, a la española, y no a la marroquí. Que es una Ceuta a la marroquí y que es una Ceuta española. Por ejemplo, una Ceuta con un calendario laboral digno de España y no con festivos de Marruecos. Por ejemplo. Pero son festivos españoles. No, son festivos impuestos por el rey de Marruecos. Son festivos marroquíes. Aquí en Ceuta son festivos impuestos por el rey de Marruecos. Y ni siquiera se tienen, ni siquiera se tiene en cuenta a la comunidad musulmana del país al que pertenece, que es España. No, es el rey de Marruecos el que impone el día en el que aquí se van a realizar esos festivos. Y ellos no quieren en absoluto tener que depender de lo que diga el rey de Marruecos, porque quieren vivir en una Ceuta española. Así de claro. Claro, pero cuando ustedes se entusiasman que en Ceuta existen muchos musulmanes españoles, me imagino. Como por la diversidad. Pero si es que yo no tengo por qué cuestionar eso. Musulmanes españoles, se sienten españoles, viven como españoles, porque desde hace muchísimos años yo no tengo por qué cuestionar eso. Yo estoy hablando de calendario laboral y de festividades que entendemos que no tienen que estar en ese calendario laboral. Soy algunos medios, los políticos, algunos grupos políticos los que quieren llevar una cuestión del diario, del día a día de los ceutíes, politizarla y llevarla a esta cuestión. Hemos hecho referencia al calendario laboral del año 2002, el primer calendario que estaba presente en la ciudad de Ceuta. ¿Qué pasa? ¿Que en el año 2002 no había musulmanes en Ceuta? ¿No existían musulmanes en Ceuta? ¿No celebraba la Pascua del Sacrificio? ¿No celebraba el final de Ramadán del año 2002? ¿Había algún problema con eso? No, ese problema lo ha creado Juan Vivas, ese problema lo ha creado Mohamed Ali y ese problema lo han creado los grupos pro-marroquíes que están en la asamblea, que quieren que Ceuta al final acabe pareciéndose más a Marruecos que a España. Así, claro.